Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas. Gracias David, Alejandro y Carles y Aga y We Are Water en nombre de la Fundación Vicente Ferrer. Un poco a colación de lo que se ha venido explicando en el vídeo de UNICEF en Burkina, ¿no? El gran reto que tenemos en India, ¿no?, es el de la defecación al aire libre, justamente, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué aún esta defecación al aire libre en pleno siglo XXI con un porcentaje tan alto, ¿no? Por un lado, podríamos pensar que hay una falta de cultura de agua y saneamiento, o quizás podríamos pensar que había una falta de infraestructuras en las viviendas, sobre todo en las viviendas de las zonas rurales donde aún sigue viviendo más del 60% de la población de India. O quizás no es una prioridad personal, no es una prioridad social, ni es una prioridad tampoco política, ¿no? Y uno de los puntos que creo que nos explica muy bien por qué aún la defecación al aire libre sigue siendo un gran reto para el país, creo que tiene que ver con el hinduismo, ¿no? La cultura hinduista está intrínsecamente asociada con el binomio de pureza e impureza y de alguna forma estipula que las personas de castas bajas o aquellas personas que quedan incluso fuera del sistema de castas, de alguna forma son personas contaminadas de por vida, ¿no? Históricamente, y quizás con menos intensidad hoy en día, sí que estas personas, estos colectivos, se han dedicado sobre todo a limpiar las impurezas de los demás, ¿no? Y con esto yo creo que poco a poco vamos entendiendo el entresijo de la gran problemática, ¿no?, que tenemos en India, ¿no?, que es de base cultural y de base, bueno, cultural y religiosa, ¿no? Por este motivo, es verdad que las personas de castas más elevadas de alguna forma evitan cualquier contacto con otras personas por miedo a contaminarse. Y quizás preguntaréis, ¿y qué relación tiene esto con la defecación al aire libre, ¿no? Y yo os diría que tiene mucho que ver con las letrinas en la India, porque las letrinas en la India están asociadas con el vaciado de la fosa, que equivale a un trabajo sucio y a un trabajo impuro, ¿no? Dicho esto, ¿cuáles son los impactos de la defecación al aire libre, ¿no?, más allá de los impactos medioambientales, ¿no? Por un lado, yo creo que es importante señalar un impacto en la salud pública, como seguramente se manifiesta en cualquier otro país, ¿no? Pero justamente en India el Banco Mundial estima que el 21% de las enfermedades en la India están relacionadas con el agua. El impacto en salud pública es muy evidente en la salud infantil porque, por ejemplo, la diarrea es la segunda causa de mortalidad infantil con menores de 5 años. Según UNICEF, justamente, se estima que cada año 760.000 niños y niñas fallecen a causa de la diarrea. Pero luego también tiene un impacto muy importante de cara a la salud de las mujeres y muy concretamente las mujeres que están embarazadas. ¿Por qué? Pues porque están expuestas a bacterias que estas producen infecciones y a veces estas infecciones lo que hacen es que estas mujeres tengan una anemia más grave, vayan perdiendo peso y finalmente esto estará relacionado con el bajo peso al nacer de sus hijos e hijas y seguramente también con el crecimiento y lento crecimiento que tengan estos niños y estas niñas. Así que, por un lado, tenemos el impacto en la salud pública y otro impacto que creo que también es importante y es muy pertinente, ¿no?, mencionar y visibilizar es el impacto en la seguridad de las mujeres. El incremento, por un lado, del riesgo de violencia sexual que tienen y, por otro lado, la amenaza a la dignidad y a la privacidad de estas mujeres. Como en muchos otros países, pero en la India también, estas mujeres, concretamente nuestras mujeres indias en la zona donde trabajamos, andan lejos de sus casas, esperar al atardecer para hacer sus necesidades. Y muchas veces, la gran mayoría de las veces, pues son seguidas, son vigiladas, son observadas,
pero también son insultadas, perseguidas y a veces también acosadas, ¿no? Y yo creo que este impacto, porque bueno, es uno de los impactos que están allí y que hay que ver cómo podemos frenar, ¿no?, este problema. Para frenar justamente este problema, para frenar justamente este problema, el gobierno de la India implementó en el año 2014 un programa nacional, un ambicioso programa nacional llamado Swachh Bharat, que quiere decir India limpia, ¿no? Fue un programa récord, ¿no? En 5 años se llevó a cabo una primera fase, ¿no?, con el objetivo de limpiar India, ¿no?, que en cada hogar hubiese una latrina, con el fin de acabar con esta pandemia, si me permitís, entre comillas, ¿no?, que es la defecación al aire libre en la India, ¿no? Y es verdad que al inicio de esta campaña, ¿no?, se decía que el 67% de las viviendas rurales y el 13% de las urbanas carecían de inodoro. Los resultados de este programa, pues de esta primera fase, ¿vale?, insisto, es una primera fase, terminaron con más de 107 millones de retretes construidos, más de 603.000 pueblos, supuestamente zonas libres de defecación, insisto, supuestamente. Y con esto lo que quiero decir es que detrás de este ambicioso programa hay un único indicador, que es el número de letrinas construidas para medir un éxito del programa. Pero además también hay otros resultados, quizás menos exitosos, ¿no?, como a través de la observación directa, a través de las distintas evaluaciones internas, ¿no?, que hemos ido haciendo, ¿no?, internamente desde la Fundación Vicente Ferrer, y nos hemos topado pues con la realidad de la poca utilización de las letrinas aún hoy en día, del poco interés aún hoy en día que siguen suscitando las letrinas en poder ser utilizadas, especialmente por los hombres, por los varones, independientemente de la edad que tengan. Y también nos hemos encontrado, ¿no?, con espacios, ¿no?, que sirven más bien de despensa, de almacén, pero no de letrina, ¿no?